Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que la energía les esté a tope, porque yo estoy que no me lo creo de la emoción de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy nos zambullimos en un tema que, créanme, ha marcado un antes y un después en el universo de las telenovelas turcas, un auténtico tsunami emocional que sacudió los cimientos de la industria y, por supuesto, dejó a miles de corazones latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a desentrañar la historia completa, con todos los detalles y matices, de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se trata de cualquier chisme ligero, es una saga llena de pasión, drama, especulaciones y, finalmente, una declaración que dejó al mundo entero en estado de shock. Una bomba que explotó en el momento menos esperado y que redefinió la percepción de los fans sobre el amor en la pantalla y en la vida real. Así que si son de esos fanáticos apasionados de las series turcas, si adoran los romances épicos, los triángulos amorosos, los giros inesperados y, por supuesto, los chismes más jugosos que alimentan la pasión por este mundo. Este vídeo es su paraíso, su lugar seguro, su dosis semanal de emoción asegurada. Prepárense para un análisis profundo, una exploración minuciosa de cada detalle, de cada gesto, de cada rumor que construyó esta historia. Y antes de que nos adentremos en este fascinante laberinto de emociones, no olviden suscribirse al canal. Es un gesto pequeño que para mí significa muchísimo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo de mis próximos vídeos, porque aquí, en este espacio, siempre les traigo lo mejor del mundo del entretenimiento, desde análisis detallados hasta las últimas noticias y los chismes más candentes. ¿Listos para el viaje? Empecemos. El auge de un romance en la pantalla, Erkencikus y la magia de Can y Demet ***. Para aquellos que aún no estén completamente familiarizados con este fenómeno, permítanme presentarles a los protagonistas de nuestra historia, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos de los actores turcos más queridos, admirados y, por qué no decirlo, deseados del momento. Ambos son mega estrellas con legiones de fans alrededor del mundo, que siguen cada uno de sus pasos, que analizan cada publicación en redes sociales, que se emocionan con cada nuevo proyecto y por supuesto que sueñan con verlos juntos, incluso si la vida real no les brinda esa oportunidad. La razón principal de esta fama, de este fervor desmedido, radica en la química explosiva que irradiaban en pantalla. Trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencikus, traducida a muchos idiomas como Pájaro Soñador o Deidre Amer. La trama, un romance dulce y vibrante con la moda y la publicidad como telón de fondo, cautivó a audiencias de todo el mundo. Pero lo que verdaderamente incendió los corazones de los espectadores fue la conexión innegable, la chispa mágica que emanaba de Can y Demet. La historia era sencilla: Sanem, una joven soñadora, se enamora de Can, un fotógrafo exitoso y un poco distante. A medida que la serie avanzaba, la tensión romántica entre ellos se hacía cada vez más palpable. Las miradas, los roces, los abrazos, los diálogos llenos de ingenio y pasión, todo contribuía a crear una atmósfera de ensueño, de romance idealizado que conquistó a millones. La pasión, el amor, la conexión emocional que transmitían era tan intensa, tan convincente, que el público no podía evitar fantasear, soñar con que esa magia trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad palpable. La gente quería creer en el amor que veían, en la historia que se construía frente a sus ojos, y ansiaban que sus actores favoritos vivieran una historia similar en la vida real. El auge de los rumores y la alimentación del morbo, el juego de las redes sociales y los medios ***. Y como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en surgir. Los fans, con su olfato agudo para detectar el romance en el aire, comenzaron a analizar cada detalle, a diseccionar cada imagen, cada vídeo, cada gesto de Can y Demet. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, de teorías y de análisis exhaustivos. ¿Una mirada cómplice durante una entrevista? Signo inequívoco de amor. ¿Un abrazo un poco más prolongado de lo habitual durante una escena? ¿Confirmación de noviazgo? ¿Un comentario en Instagram que parecía tener un doble sentido? Evidencia irrefutable de una relación secreta. Cada pequeño detalle era analizado, escudriñado, interpretado y, en la mayoría de los casos, magnificado hasta convertirlo en una prueba irrefutable de que algo más estaba pasando entre ellos. Las fanpages, los foros de discusión, los grupos de chat dedicados a la serie y a sus protagonistas, se llenaban de conversaciones apasionadas sobre la supuesta relación.
Los fans creaban montajes con fotos de ambos, escribían fanfics donde exploraban su amor, y se dedicaban a soñar despiertos en un futuro juntos. La idealización de la pareja era tal, que cualquier interacción, por mínima que fuera, era celebrada como un triunfo, como una señal de esperanza. Los medios de comunicación, por su parte, no se quedaron atrás. Conscientes del interés que despertaba la supuesta relación, alimentaban el morbo con noticias, rumores y especulaciones. Las revistas del corazón, los programas de televisión dedicados a las celebridades, los sitios web de noticias del espectáculo publicaban artículos con titulares sensacionalistas y fotos que a menudo eran interpretadas de manera tendenciosa. Se hablaba de citas secretas, de escapadas románticas, de regalos costosos, de planes de boda. Todo valía para mantener el interés del público y, por supuesto, para aumentar el número de visitas y de ventas. La presión mediática, combinada con la expectación de los fans, creaba una atmósfera intensa y asfixiante alrededor de Can y de Met. Cada uno de sus movimientos era vigilado, cada palabra era analizada, cada gesto era interpretado. La pareja se convirtió en el centro de atención, en el tema de conversación recurrente en cualquier encuentro social. Asterisco asterisco el silencio misterioso, el juego del gato y el ratón y el aumento de la curiosidad asterisco asterisco. Sin embargo, a pesar de todo el revuelo, de la incesante lluvia de rumores y de las especulaciones que inundaban las redes sociales y los medios, ni Can ni Demet confirmaban ni desmentían nada. Mantenían un silencio misterioso, una ambigüedad calculada que, por supuesto, solo avivaba aún más la llama de la curiosidad y del interés del público. Era como un juego, un tira y afloja, un baile sutil entre ellos y sus fans. El silencio, en este caso, se convertía en una herramienta poderosa para mantener la atención, para alimentar la fantasía y para generar aún más especulaciones. Parecía que ambos actores eran conscientes del poder que tenían sobre el público, de la capacidad que tenían para generar emoción y, por qué no, para impulsar sus carreras. El silencio a menudo era interpretado como una confirmación tácita. Los fans pensaban que si no negaban los rumores, era porque algo había, porque existía una relación que, por la razón que fuera, preferían mantener en secreto. Creían que estaban protegiendo su privacidad, que estaban esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, o que simplemente no querían que la prensa se entrometiera en su romance. Pero al mismo tiempo el silencio también generaba frustración. Los fans, en su anhelo por saber, por confirmar sus sospechas, se sentían frustrados al no obtener respuesta. Querían una confirmación, una señal, una palabra que les permitiera saber si sus sueños se harían realidad. Sin embargo, este juego del gato y el ratón, este silencio estratégico, solo aumentaba la popularidad de Can y Demet. Ambos se convirtieron en la pareja de moda, en la pareja soñada, en el centro de todas las miradas. Y la verdad, a muchos nos gustaba soñar. Nos gustaba imaginarlos juntos, nos gustaba la idea de que el amor en la pantalla pudiera trascender a la vida real. Asterisco asterisco la declaración que lo cambió todo, la honestidad de Can Yaman y el choque emocional asterisco asterisco. Pero la realidad, como suele pasar, es mucho más compleja que las fantasías que construimos en nuestra mente. Y aquí es donde entramos en el punto crucial de nuestra historia, en la famosa declaración que lo cambió todo, que rompió el hechizo y que dejó a todos con la boca abierta. Porque después de meses de especulaciones, de rumores, de anhelos y de esperanzas, llegó el momento en que Can Yaman habló. Fue en una entrevista, creo recordar, donde le preguntaron directamente sobre su relación con Demet. La pregunta era inevitable considerando la fama de la serie y la expectación de los fans. Y su respuesta, bueno, digamos que fue un poco inesperada. No fue una declaración de amor, ni una confirmación de noviazgo, ni una promesa de futuro. Fue algo completamente diferente, algo que nadie esperaba escuchar. Can, con su característico encanto, con su sonrisa que cautiva a millones, pero también con una honestidad que sorprendió a muchos, admitió que sí, que había una conexión especial con Demet, que sentían una atracción mutua, que habían compartido momentos íntimos, pero que las cosas no habían funcionado fuera de la pantalla. Explicó que tenían personalidades muy diferentes, que sus caminos no coincidían y que, aunque se querían mucho, que se respetaban y que se apreciaban, no estaban destinados a estar juntos como pareja. Señaló que la química en la pantalla, la magia que habían logrado crear, no necesariamente se traducía en una compatibilidad en la vida real. Destacó que las relaciones, a veces, son mucho más complejas de lo que parecen y que, a pesar del cariño, no siempre es posible construir una relación duradera. Imagínense el shock.
Todos, incluyendo a los fans más acérrimos, se quedaron helados. La bomba había explotado y la verdad, por dura que fuera, se había revelado. No hubo un romance apasionado en la vida real, no hubo un final de cuento de hadas, no hubo un vivieron felices para siempre. Fue una realidad mucho más terrenal, mucho más cercana a la experiencia humana. Asterisco asterisco el impacto de la declaración, honestidad, respeto y realidad humana asterisco asterisco. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta declaración fuera tan impactante, tan trascendental? Creo que fueron varias cosas que se conjugaron para generar una reacción tan fuerte. Primero, la honestidad de Khan. En un mundo donde los famosos suelen esconder sus sentimientos, donde las relaciones a menudo se construyen a base de rumores, de especulaciones y de intereses comerciales, él decidió ser transparente. No quiso engañar a nadie, no quiso alimentar falsas esperanzas, no quiso aprovecharse del cariño y de la ilusión de sus fans. Y eso, en cierta forma, es admirable. En una industria que a menudo prioriza las apariencias y el marketing, Khan eligió la autenticidad, la sinceridad, y eso le valió el respeto de muchos. Segundo, la forma en que lo dijo. No fue una declaración fría y distante, ni una excusa vaga y genérica. Fue una expresión de cariño, de respeto y de madurez. Dejó claro que se apreciaban, que se querían, que se valoraban mutuamente, pero que eso no era suficiente para construir una relación duradera. Demostró que las relaciones, a pesar del amor y de la conexión, no siempre son fáciles, que a veces es necesario tomar decisiones difíciles y que a veces el destino tiene otros planes. Tercero y quizás lo más importante, la reacción de Demet. Porque, claro, la declaración de Khan generó un gran revuelo, pero ¿qué pasaba con ella? ¿Cómo se sentía? ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a reaccionar ante la revelación? Pues Demet, como siempre, demostró ser una mujer fuerte e inteligente, madura y con los pies en la tierra. Respetó las palabras de Khan, no hizo ningún comentario polémico, no entró en polémicas, no alimentó la controversia. Se mantuvo en silencio, respetando su privacidad y la de Khan, y siguió adelante con su vida, sin dramas ni reproches. Y eso, para mí, es algo muy valioso. Demet demostró una gran fortaleza emocional y una gran capacidad para aceptar la realidad, por dolorosa que fuera. Su silencio, en este caso, fue más elocuente que cualquier palabra. Asterisco asterisco el después de la declaración, caminos separados, éxitos continuos y la realidad del amor asterisco asterisco. Después de la declaración, cada uno siguió su camino. El mundo de alguna manera volvió a girar, y la vida continuó su curso. Khan Yaman, con su atractivo innegable y su talento actoral, continuó su meteórica carrera, protagonizando nuevas series y películas, conquistando nuevos mercados, y consolidándose como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Sus fans, aunque entristecidos por la noticia, siguieron apoyándolo, celebrando sus éxitos y esperando ansiosamente sus próximos proyectos. Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos, participando en proyectos muy importantes, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes diversos. Demostró que su talento y su carrera profesional no dependían de una relación sentimental, sino de su esfuerzo, su dedicación y su perseverancia. Sus seguidores, al igual que los de Khan, continuaron admirándola, aplaudiendo sus logros y deseándole lo mejor. Y aunque sus fans en el fondo quizás soñaran con un reencuentro, con una reconciliación, con un final de cuento de hadas, la vida siguió su curso. Y eso, amigos míos, es lo que suele pasar en la vida real. No siempre los finales son como los de las telenovelas. Asterisco asterisco lecciones aprendidas, el amor, la honestidad y la importancia de seguir adelante asterisco asterisco. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de toda esta historia? ¿Qué podemos aprender de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer. La primera y quizás la más importante es que el amor, a veces, no es suficiente. Que la química, la atracción, la pasión, no son garantía de una relación duradera. Que a veces las personas, por mucho que se quieran, por mucho que se gusten, simplemente no están destinadas a estar juntas. La compatibilidad, la comunicación, la comprensión mutua, el apoyo, el respeto, son factores fundamentales que en ocasiones no se dan por mucho que exista el deseo y el cariño. La segunda lección es que la honestidad es fundamental. En cualquier relación, en cualquier ámbito de la vida.
Ser sinceros con nosotros mismos y con los demás, expresar nuestros sentimientos, ser transparentes en nuestras intenciones, es la mejor forma de evitar sufrimientos innecesarios y de construir relaciones más sanas y auténticas. La honestidad, aunque a veces duela, es la base de la confianza y del respeto. La tercera lección es que la vida sigue. Que por mucho que nos duela una decepción, una ruptura, un sueño no cumplido, el sol siempre vuelve a salir. Que al final, lo importante es seguir adelante, aprender de nuestras experiencias, no aferrarnos al pasado, y seguir buscando la felicidad. La vida es un camino lleno de altibajos, de alegrías y de tristezas, de éxitos y de fracasos. Lo importante es aprender a caernos y a levantarnos, a superar los obstáculos y a seguir adelante con la frente en alto y el corazón abierto. La cuarta lección, relacionada con el mundo del espectáculo, es que la realidad no siempre coincide con la ficción. Que los actores son seres humanos con sus propios sentimientos, sus propios miedos, sus propios sueños. Que las relaciones en la pantalla no siempre se trasladan a la vida real, y que es importante separar la fantasía de la realidad. *** El legado de Can Yaman y de Method Demir, un romance que inspiró y dejó huella ***. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos hablado de un bombazo, de una declaración que dejó a todos en shock, de una historia de amor, de desamor, de especulaciones y de muchas lecciones. Hemos explorado la relación entre Can Yaman y de Method Demir, y hemos descubierto que a veces, la realidad supera la ficción, que la vida real es mucho más compleja que cualquier guión de telenovela. Hemos aprendido que a pesar de la magia y de la química que se pudo ver en la pantalla, el amor, a veces, no es suficiente. Que la honestidad, el respeto y la madurez son valores fundamentales en cualquier relación. Y que al final lo importante es seguir adelante, aprender de nuestras experiencias y seguir buscando la felicidad. Y aunque la historia de Can y de Met no tuvo el final que muchos esperaban, nos ha dejado muchas reflexiones, nos ha inspirado y nos ha demostrado que la vida, a veces, es mucho más interesante, más impredecible y más real que cualquier telenovela. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por escucharme, por compartir este momento conmigo. Me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué les pareció este vídeo. ¿Sabían esta historia en detalle? ¿Qué opinan de la declaración de Can Yaman? ¿Creen que hicieron bien? ¿Qué lecciones sacaron ustedes de esta historia? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque siempre estoy preparando contenido exclusivo para ustedes, mis queridos seguidores. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hasta la próxima aventura en el mundo del entretenimiento. Los quiero mucho.